Buenos días para todos. Justamente uno de los temas que hemos charlado en la reunión anterior está vinculada con el programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción, programa TP, que en ese momento, 15 de abril, fecha de la reunión anterior, solamente teníamos como normas el propio decreto. Teníamos una resolución general, la 4693, que reglamentaba los requisitos para acceder operativamente a los beneficios, y solamente una decisión administrativa emitida por la Jefatura de Gabinete de Ministros que aprobaba las recomendaciones de un acta del Comité de Monitoreo. Bueno, hoy, más de 4 semanas después, vemos que el decreto 332 fue modificado. Se publicaron 5 resoluciones generales de la AFIP con diferentes requisitos para acceder a los mismos. Y por último, lo que es más importante, hay 9 decisiones administrativas emitidas por la Jefatura de Gabinete que aprobaron 11 actas del Comité de Monitoreo del programa TP. Con la particularidad que cada acta del Comité de Monitoreo establece derechos, beneficios, incluye sectores, también excluye actividades. Cada actividad es distinta, cada actividad tenemos que analizarla, cada decisión administrativa es muy diferente a la anterior, puede rechazar criterios, puede incluir actividades, con lo cual la idea es analizarlas una por una, porque este programa de asistencia de emergencia recién empieza y la extensión va a ser bastante larga. Bueno, vamos directamente a la presentación. En la clásica hoja de ruta vamos a analizar otra vez el decreto 332, que son los beneficios marcos, que es ahí de donde funciona, donde arranca el sistema. Vamos a analizar las decisiones administrativas y por último vamos a repasar los beneficios que estableció la AFIP al respecto. Bueno, decreto 332. Originalmente el decreto 332 apuntaba a sectores no esenciales, ¿sí? Aquellos no alcanzados por el aislamiento social preventivo y obligatorio. A los pocos días se flexibilizó y alcanzó también a sectores esenciales, en este caso los sectores esenciales no incluidos en un primer momento tienen que hacer una nota a la jefatura de gabinete para intentar incluirse en el sistema. Y por último, y lo que es a mi juicio lo más importante, fue publicado el decreto 376, que se produjo una extensión temporal de beneficios. Exacto, esto es muy importante porque originalmente el decreto 332 regía hasta el 30 de abril. Con las normas que vamos a ver, por las modificaciones introducidas por el decreto 376, este programa en principio regiría hasta el mes de octubre de 2020. ¿Cuáles son los requisitos? Vamos a ver la hoja de ruta en este caso del decreto 332. Vamos a analizar cuáles son los sujetos incluidos y los no incluidos. Vamos a repasar cuáles son los beneficios concretos, ya sea en materia de seguridad social y asistencia monetaria, que hubo cambios con respecto a la presentación anterior. Vamos a analizar la vigencia, esto es muy importante. Y por último, las normas reglamentarias, las cambiantes normas reglamentarias, diría yo, con las decisiones administrativas y con las recomendaciones del Comité de Monitoreo del programa TP. Y por último, vamos a repasar las resoluciones generales operativas de la AFIP sobre el tema. Bueno, ¿cuáles son en principio los sujetos incluidos en el programa? Perfecto. Los sujetos excluidos, mejor dicho, son los que tenían los servicios declarados esenciales, es decir, que no estaban incluidos en el programa de aislamiento voluntario y obligatorio. Con lo cual, se entendía que esos servicios no sufrían los efectos económicos, lamentablemente, que estamos viviendo de la cuarentena por la pandemia. Lo que ya sabemos quiénes son los supermercados, las farmacias, industrias de alimentación, etc. Las estaciones de servicio originalmente también. Posteriormente se produjo una excepción por el decreto 347, donde aquellos servicios que estaban excluidos podían incluirse a los beneficios del programa previa solicitud mediante nota a la Jefatura de Gabinete de Ministros.
¿Cuáles son los requisitos para acceder al programa? Los requisitos, el decreto 332 establece que solamente uno de los 3 requisitos que propone es un requisito justamente para entrar al programa. Lo que ya sabemos, uno es que la actividad económica está afectada en forma crítica. Otro es que tenga una cantidad relevante de trabajadores contagiados por el COVID-2019 o en aislamiento obligatorio con dispensa laboral por familiares enfermos con esta enfermedad. Y por último, que haya tenido una sustancial reducción de ventas con posterioridad al 12 de marzo de 2020. Originalmente esta fecha, en vez del 12 de marzo, era del 20 de marzo. Estos son los requisitos. Con cumplimentar uno ya estaría accediendo a los beneficios del programa. Bueno, el decreto 347 creó, entre otras cuestiones, el Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa de Asistencia de Emergencia, Trabajo y Producción. Este comité está integrado por los titulares de los Ministerios de Trabajo, Desarrollo Productivo, de Economía y la AFIP. Y a través de este comité es que se establecen las recomendaciones que son aprobadas por la Jefatura de Gabinete. En esas recomendaciones, que se plasman a través de decisiones administrativas, se establecen beneficios, se precisan beneficios, se otorgan derechos, se incluyen y en algunos casos se excluyen actividades, con lo cual la función del comité de monitoreo a través de sus actas tiene un dinamismo muy importante y muy cambiante, con lo cual tenemos que estar viendo día a día cómo se publican las decisiones administrativas, qué actividades tienen, y bueno, y estudiarlas en profundidad para saber, en función de los clientes que tenemos, qué beneficios tienen y cuáles no tienen y por qué. Bueno, a través del Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa de Asistencia a Emergencia del Trabajo, como ya dijimos, el comité efectúa recomendaciones que son aprobadas por la Jefatura de Gabinetes. A través de ellas se incorporan actividades y se otorgan beneficios por sector. Y esto es fundamental, se caracteriza por su dinamismo. Acá tenemos que ir viendo en el día a día. ¿Cuáles son, por ejemplo, ejemplos de dinamismo? Y por eso armamos este primer cuadro. Por ejemplo, con el tema de subsidio económico. En la charla anterior, cuando hablábamos de subsidio económico, decíamos que podía ser, si tiene más de 100 empleados, se manejaba por el sistema REPRO, y si tenía menos de 100 empleados, se llamaba asignación complementaria al salario. Eso ya no es más así. Ahora se llama salario complementario para todos. Con respecto a los importes, también cambió. Si era asignación complementaria del salario, tenía un importe que variaba de 50% a un salario mínimo vital y móvil en función de la cantidad de empleados. Y se manejaba por el sistema REPRO, era de 6.000 a 10.000 pesos por empleado. Eso también cambió. Ahora se estableció que el importe es el 50% del salario neto, con un techo de 2 salarios mínimos vital y móvil y con un piso de un salario mínimo vital y móvil. Otra cuestión que cambió, de ahí su dinamismo del sistema, que antes solamente aplicaba a los empleados bajo convenio colectivo de trabajo, ahora aplica a todos los empleados, inclusive los jerarquizados. También cómo se miden los ingresos. Recordamos que en la primera tanda se medían los ingresos 2020 contra 2019 que sea menor o igual. Ahora se permite un incremento hasta el 5%. También cambió el periodo y por último también cambió el límite de empleados. Antes, como bien dijimos, eran 100, ahora es 800. Y en función de los 800 pueden llegar a tener ciertas limitaciones. ¿Por qué pusimos todo esto? Porque esto es muy cambiante. Lo que era válido, por ejemplo, en la presentación anterior, cambió totalmente. Con lo cual, el dinamismo es el día a día y tenemos que ir viendo que en función de la actividad, cuál es el beneficio que tiene y continuar con el tema. Bueno, beneficios concretos. Los beneficios concretos son dos, en materia de seguridad social y en materia económica. Cuando hablamos de beneficios en materia de seguridad social, nos referimos al beneficio de postergación de los vencimientos o de reducción. Y cuando nos referimos a los beneficios, subsidios en materia económica, se llama salario complementario. ¿Cuáles son los beneficios en seguridad social? En principio, los beneficios en seguridad social son postergación de los vencimientos para el pago de las contribuciones patronales,
con destino al SIPA, o una reducción de hasta el 95% de las mismas contribuciones patronales con destino al SIPA. En este caso dejamos la terminología que estaba en el decreto 332, que hablaba solamente del periodo vengado a abril 2020. Pero bueno, como ya vamos a ver en unos minutos, este periodo fue extendido. Y acá empezamos a ver cómo funciona el sistema, porque originalmente, cuando había salido, uno pensaba que el contribuyente tenía la opción de poder optar por beneficio de postergación o por beneficio de reducción. Con el paso de la emisión de las decisiones administrativas, vemos que el contribuyente no puede optar y solamente es un beneficio que se otorga a través de este tipo de emisión de decisiones administrativas. Con lo cual, un tema que teníamos dudas, ahora ya no la tenemos más. El contribuyente no puede optar, sino que simplemente le otorgan beneficios del programa. Y cuando hablamos de beneficio del programa, es oportuno recordar que cuando hablamos de las contribuciones patronales, que tienen beneficios ya sea de reducción del 95% o de postergación, no son todas las contribuciones patronales, es una parte, son aquellas que están destinadas al SIPA, al Sistema Integrado Provisional Argentino. El resto de las contribuciones patronales, las que son recaudadas por asignaciones familiares, por el Sistema de Fondo Nacional de Empleo, o por la ley 19.032, el PAMI, esas ingresan normalmente y no hay ningún beneficio con ello. Y obviamente tampoco los aportes están fuera de todo beneficio. Con lo cual, para aquellas empresas que están en el artículo 19, inciso A, de la ley 27.541, digamos las empresas grandes, de las contribuciones patronales del 20,4, solamente tiene el beneficio por el 12,35%, aproximadamente un 60%. También las pymes, en este caso, que su tasa de contribución patronal es el 18%, solamente el beneficio de reducción o de postergación lo tendrían por un 60%, aproximadamente un 10,77% del total, según las cifras del cuadro. Cuando hablamos de salario complementario, que antes era asignación complementaria de salario red, pero ahora se llama salario complementario, ¿cuáles fueron los beneficios para el mes de abril? Bueno, los beneficios para el mes de abril consiste en una suma abonada por la ANSES para todos los trabajadores, siempre y cuando el empleador cumpla con los determinados requisitos. Los requisitos son los que vimos en la página 5, que tenga la actividad afectada en forma crítica por los efectos económicos de la pandemia, que tenga personal infectado, etc. Bueno, acá las decisiones administrativas establecieron que este beneficio de salario es equivalente al 50% del salario, en este caso el mes de febrero, con el techo de 2 salarios mínimo vital y móvil y con el piso de 1 salario mínimo vital y móvil. Se establece además que esta asignación compensatoria de salario se computará como pago a cuenta de las remuneraciones o de la asignación en dinero prevista en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Recién vimos el subsidio de salario complementario para abril, ahora vamos a ver cómo funciona el subsidio de salario complementario para el mes de mayo. En este caso, el importe a abonar por el mes de mayo será equivalente al 50% del salario del trabajador, pero en vez del salario del mes de febrero, el salario del mes de marzo. Y tiene él sigue manteniendo el piso de 1 salario mínimo vital y móvil y el techo de 2 salarios mínimo vital y móvil, pero cambió la comparación febrero por marzo. Bueno, y por último, y esto es lo más importante, ¿cuál es la vigencia del programa? ¿Cuál es la vigencia del programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción? El decreto original del 332 decía que regía a partir del 12 de marzo hasta el 30 de abril. Bueno, esto se modificó, esto es sustancial. Y fíjense, el decreto 376 dispone que la jefatura de gabinetes puede extender la aplicación de los beneficios del programa hasta el 30 de junio de 2020. De hecho, ya lo hizo, como lo vamos a ver, proponiendo beneficios para el mes de mayo. Pero sin perjuicio de ello, por más que se levante la medida de aislamiento, que se levante la cuarentena, se prevé que el programa puede seguir subsistiendo a través de las decisiones administrativas emitidas por la Jefatura de Gabinete de Ministros hasta el mes de octubre de 2020. Con lo cual, seguramente, por todo el periodo de vigencia de este programa van a salir
publicándose decisiones administrativas que otorgan o no beneficios a cada uno de los contribuyentes por mes y por actividad de cada uno de ellos. Bueno, y ya nos vamos adentrando al tema, este caso de las normas reglamentarias. Nos pareció oportuno hacer un mapa de la situación hoy, para ubicarnos, más sabiendo que recién estamos en los primeros 3 meses de vigencia del sistema. Y si esto, en principio, durará hasta junio o hasta octubre, tenemos que saber bien cómo funciona. Acá tenemos las decisiones administrativas, hasta ahora, al día de la fecha, son 9, que aprobaron 11 actas del Comité de Monitoreo con recomendaciones para incorporar y o excluir actividades al programa. Y por una cuestión didáctica las hemos separado. Las que son aplicables para el mes de marzo en amarillo, las que son aplicables para el mes de abril en verde, y por último las actuales, las que son aplicables para el mes de mayo en el color celeste. Como vemos, visualmente, las primeras actas, la 483 y 516, que aprobaron las actas 1 y 2 y 3, que eran solamente para el mes de marzo, solamente aprobaron el beneficio de postergación de contribuciones patronales con destino al SIPA, y nada prevían respecto del pago del salario complementario. En cambio, las actas ya para el mes de abril de 2020, la 591, la 721, que son 5 actas, de la 45, de la 4, 5, 6, 7 y 8, ya aprobaron subsidios al salario complementario. También aprobaron para algunas actividades el beneficio de postergación y para otras actividades el beneficio de reducción. Ya vamos a mencionar cuáles son, pero esto quiere decir que cada actividad tiene un tratamiento distinto y que una decisión administrativa puede otorgar un beneficio hoy y mañana otorgarme otro beneficio o no. Hay que ver en cada caso. Tenemos actas que en algún momento habían otorgado beneficio de reducción y después se subsanaron el beneficio y lo cambiaron por postergación, con lo cual lo que dice un acta tampoco tenemos que darlo por definitivo y tenemos que ir analizando el tema día a día. Por último, las actas, las decisiones administrativas aplicables para el mes de mayo, en este caso de la 747 a la 817, son las actas 9, 10 y 11 del Comité de Monitoreo, y también establecen beneficios de postergación y de reducción y eventualmente también beneficios a nuevos criterios para el salario complementario y también determinadas cuestiones sectoriales que ya vamos a analizar. Pero bueno, este es un paneo, es un mapa de cómo están los beneficios hoy para ubicarnos en el tema. Bueno, y vamos a analizar muy rápidamente las decisiones administrativas. Vimos que las actas 1, 2 y 3, aprobadas por las decisiones administrativas 483 y 516, aplicables solamente para el mes de marzo. Vimos que fue solamente el beneficio de postergación de contribuciones patronales según los listados anexos. Posteriormente tenemos las actas aplicables para el mes de abril, en este caso la edición 591 aprobó el acta 4. Acá ya empezamos a visualizar cómo funciona el beneficio del salario complementario, con la comparación de ventas. También precisó en principio el límite de 800 empleados, que hasta 800 empleados no había ninguna limitación, y en principio estableció que para más de 800 empleados el empleador tenía que cumplimentar requisitos de no distribución de dividendos, no recomprar sus acciones, etc. Y adicionalmente, si cumplimentaba esos requisitos, estableció que el comité iba a evaluar si le otorgaba o no los beneficios. También en esta acta, en el acta número 4, se estableció el requisito de reducción del 95% de contribuciones patronales para determinados sectores incluidos en las actas anexas a los mismos. Bueno, las actas 5 y 6, aprobadas por otra edición administrativa, amplió los beneficios del salario complementario y también estableció el beneficio de reducción de contribuciones patronales de cargas sociales para aquellos empleados que estén en los listados anexos. Bueno, y muy rápidamente las actas 702 y 721, también aplicables para el mes de abril. En este caso, el acta 702 es novedosa porque expresamente excluye actividades que había incluido en las actas anteriores. Fíjense el dinamismo del sistema. Acá tenemos el caso de seguros patrimoniales, de casas de cambio, de mercados a término, que originalmente estaban. Bueno, a través de esta acta las excluyeron del beneficio.
También cambió beneficios. En las actas 5 y 6 se había otorgado beneficio de reducción, bueno, lo cambió por el beneficio de postergación. Fíjese el dinamismo, y por eso queríamos extractar las partes principales para que visualicemos que esto es muy dinámico, esto cambia el día a día y tenemos que andar fijándonos continuamente a ver cuál es el beneficio que nos toca. Y por último, para no ser, bueno, para hacer un poco más liviano el tema, tenemos las actas del mes de mayo. Las actas del mes de mayo, las decisiones administrativas del mes de mayo aprobaron 3 actas, actas 9, 10 y 11. En este caso, la que es muy sustancial es la 747, que establece expresamente que se extienden los beneficios del programa ATP para el mes de mayo, con lo cual ya tenemos la confirmación que para mayo aplica el programa ATP. Las otras actas precisan cómo se tiene que tomar el beneficio de salario complementario. También se establecen ciertas precisiones con aquellos empleadores que iniciaron actividades en el 2020. Se le da el beneficio en forma automática. También se trata temas sectoriales. Y también se establece, por ejemplo, que para aquellos empleadores que estén en las tablas anexos de los anexos 4 y 5, se le dé el beneficio de reducción de contribuciones patronales. Con lo cual, como vemos, el tema es muy dinámico. Quisimos preparar este resumen, pero es simplemente para ubicarnos en el tema. Podríamos escribir un libro con todas las decisiones administrativas al día de hoy. Simplemente queríamos hacer un pequeño resumen para ubicarnos cómo está hoy el tema en lo que es decisiones administrativas se refiere, porque si sabemos dónde estamos ubicados hoy, seguramente nos vamos a ubicar mejor en el futuro cuando se sigan publicando este tipo de normas. Bueno, un pequeño resumen de las normas de AFIP. Dijimos que son 5 resoluciones. Didácticamente, la del mes de marzo en amarillo, las del mes de abril en verde y las aplicables al presente mes de mayo en celeste. ¿Qué contienen? Bueno, la primera, aplicable para el mes de marzo, sustancial, creó el servicio web Programa de Asistencia de Emergencia de Trabajo y la Producción, ¿sí? Y establecía algo muy importante, que si yo quiero acceder a los beneficios del programa, tengo que inscribirme. Si no me inscribo, no voy a acceder a ningún beneficio previsto por el mismo. Originalmente se previó su inscripción hasta el 15 de abril, que después se postergó primero un día y después por 48 horas se reabrió hasta el 23 de abril. Bueno, esta resolución, la 4693, reglamentó solamente el beneficio de reducción de postergación de contribuciones patronales con destino al CIPA para el mes de vengado, abril del 2020. Bueno, ya en la resolución 4711, los beneficios para el mes de abril, ya se precisó que existen los beneficios de reducción y de postergación. Cuando hablamos del beneficio de reducción, ya acá el sistema vemos cómo funciona. ¿Por qué? Porque la propia AFIP establece que si en función de mi actividad están los listados publicados por las decisiones administrativas que hablamos hace un rato, me va a caracterizar en el sistema registral con el código 461 y con ese código yo voy a hacerme acreedor al beneficio de reducción en forma automática, ¿sí? Cuando hablamos que es en forma automática, ¿por qué? Porque ya sea que yo aplique el sistema de aplicativo, hay un nuevo release, o si determino el 931 a través de declaración jurada en línea, en los sistemas automáticamente me van a calcular el 95% de reducción. Bueno, dijimos que también para el mes de abril se reglamentó el beneficio de postergación. En este caso, para hacerme acreedor de ese beneficio, tengo que estar caracterizado en el sistema registral con el código 460. Seguimos, bueno, para el mes de mayo de 2020 también ya se reglamentó, y acá tenemos una novedad, que hay una reapertura a la inscripción al programa. Primero, yo me inscribí originalmente. Me establece que a los fines operativos de acceder a los beneficios para el mes de marzo me tengo que volver a escribir. Con lo cual esto es sustancial. Si no me inscribo, en este caso hasta el 21 de junio, no voy a tener los beneficios ni de reducción o postergación de corresponder, ni de salario complementario.
Bueno, ¿cuáles son las características de esta resolución, la 4716? Dice expresamente que todas las empresas tienen que registrarse, incluso aquellas que hubieran realizado el procedimiento el mes pasado. Con lo cual parecería que si yo no me inscribí antes, es una suerte de reapertura. Podría inscribirme ahora para aprovechar los beneficios del mes de mayo. Y acá, bueno, también establece la particularidad que cambió la modalidad de comprar ingresos año contra año, ¿no? Antes era los ingresos de un año a otro menor o igual, ahora entra el beneficio solamente con un incremento del 5%. Como vamos a comparar abril 2019 contra abril del 2020, abril del 2020 ya se sintieron los efectos de la pandemia, con lo cual muy probablemente van a entrar muchas más empresas con esta base de comparación en el beneficio del mes de mayo que en los beneficios del mes de abril anterior. Bueno, también acá establece formas operativas, que bueno, la facturación ya va a estar precargada, solamente el contribuyente tiene que cargar manualmente si tiene facturación a través del controlador fiscal no inteligente, de vieja generación, forma manual, o si tiene comprobantes exceptuados de la 1415. Se establece que aquellas actividades que inician a partir del 1 de mayo de 2009, la base de comparación va a ser diciembre de 2019 contra abril de 2020, y se dice expresamente que aquellas actividades que iniciaron a partir del 2020 se le otorga el beneficio en forma automática. Bueno, situaciones especiales para el mes de abril, vimos que hubo muchas inconsistencias de aquellas empresas que habían iniciado actividad con posterioridad. Bueno, ahora se resuelve su situación. En el mes de mayo se puede hacer una reinscripción y se va a computar también como base el mes de diciembre de 2019 contra abril de 2020 para hacer la comparación. Bueno, y para cerrar con este tema, simplemente un cuadro clásico que es el de la presentación anterior un poco más simplificado, con el tema de los beneficios, en este caso de abril y mayo. Lo que es subsidios de salario complementario, bueno, la novedad es que entran todos los empleados, inclusive los jerarquizados, y tenemos, bueno, beneficios de 800 empleados y más de 800 empleados. En ambos casos se tienen que complementar las condiciones adicionales de no distribuir dividendos, ni recomprar acciones, etcétera, y tienen el techo de 2 salarios mínimos vital y móvil y un piso de un salario mínimo vital y móvil, computando como base para el mes de abril el salario del mes de febrero y para el mes de mayo el salario neto del mes de marzo. Y bueno, y ya para ir cerrando, como este es un ciclo de actualidad tributaria, nos pareció interesante hacer una puesta al día en unas resoluciones que salieron hace muy poquito que modifican planes de pagos. ¿Qué resoluciones vamos a analizar? Vamos a analizar las resoluciones 4714 y las resoluciones 4718. Bueno, la resolución 4714, además de prorrogar el vencimiento del impuesto a las ganancias a las personas jurídicas, puso novedad 3 modificaciones a planes de pago. El plan de pago de la 4757, de la 4057, que es el mini plan aplicable para saldo de declaraciones juradas de ganancias y bienes personales. Recordamos que esa resolución contiene la caracterización del riesgo CIPER a los fines de dar mayor o menores beneficios de cuotas y pago a cuenta a los contribuyentes. Bueno, lo que hace esta resolución es desactivar la categorización CIPER y todos los contribuyentes que se adhieran al programa van a tener la mejor caracterización, es decir, un pago a cuenta del 25% y de 3 cuotas. ¿Esto aplica para todos los contribuyentes? No, aplica solamente para las personas jurídicas y para el impuesto de las ganancias. Es decir, quedan afuera el saldo de bienes personales y el saldo de ganancias de las personas humanas. También se produjeron modificaciones en la 4268, y esto es muy importante. Muchas empresas pymes no adherían a los beneficios pyme porque una vez que se computaban los 60 días de pago a cuenta, de extensión del beneficio del IVA diferido, no podían acceder a los planes de pago. Bueno, y a través de esta resolución, esa limitación se eliminó, con lo cual una pyme que tiene el beneficio del IVA diferido, una vez que termina ese plazo, a partir de ahora se puede acceder a planes de pagos que antes estaba impedido.
¿Y esto para todas las pymes? Como siempre, no. Esto es solamente para las micro y pequeñas pymes. Y también se incrementa de 3 a 6 la cantidad de planes vigentes, en este caso para pymes medianas tramo 2 y empresas grandes. ¿Esto por qué? Porque recordamos que el resto de las pymes, micro, pequeña y medianas tramo 1, continúan con 10 planes. En ambos casos, estas situaciones rigen hasta el 30 de abril de 2020. Bueno, y por último, muy rápidamente, la 4718 incrementa la oferta de planes de pago. Este es un nuevo plan de pago de la AFIP. En este caso, ¿cuál es el objeto? Es un régimen de facilidad de pago que incorpora planes de pago que hayan caducado al 30 de abril de 2020. ¿Incorpora todos los planes de pago caducados? Como siempre no, tenemos que ver la letra chica y solamente tenemos 3 planes de pago. Las deudas incluidas en el mini plan que hablamos recién, de la 4057, para ganancias y bienes personales, régimen de facilidad de pago para monotributistas excluidos y el régimen de pagos permanente. Y por último, las características principales, bueno, no son muchas, no son muy atractivas, solamente tiene 6 cuotas, no implica reducción de intereses ni de multas, se realiza a través de mis facilidades. La primera cuota vence el día 16 y las otras, los meses subsiguientes, también el día 16. Y acá la última, como particularidad, en el caso que caduque el plan, la caducidad clásica, 2 cuotas consecutivas o alternadas a los 60 días seguidos de la última de ellas. Si caduca el plan, no puedo acceder a un plan permanente, tengo que cancelar la deuda de contado. Y para aquellos contribuyentes que quieran acceder a este plan, el régimen está vigente hasta el 30 de junio de 2020. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, esperemos que se simplifique el programa de asistencia al trabajo en el futuro. Muchas gracias.